pasaba una de las situaciones históricas más conmovedoras, porque la verdad que cualquiera que haya estado en ese momento, en ese lugar, creo que habrá sido algo tremendo, ¿no? No solo en estar en ese lugar, sino estar siendo contemporáneo de ese momento. Enterarte que cae una bomba atómica en un lugar, una bomba atómica. Hasta ahora solamente se hablaba de las bombas atómicas como una amenaza, pero finalmente esa amenaza se hizo parte de la Tierra, ¿no? Y cayó en la Tierra, cayó en Hiroshima, la primera bomba llamada Little Boy. Y para hablar de eso estamos en comunicación con Fabián Harari, historiador. Así le damos la bienvenida a Buenas tardes, Buenos Aires. ¿Cómo te va, Fabián? Acá Max y Darío te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? La verdad que me quedo corto porque se me veían imágenes de un documental que vi no hace mucho tiempo, un documental que recomiendo ver a todos de 1 hora, en donde vas a entender y vas a comprender cosas que no tenés ni idea de lo que pasó en ese momento en Hiroshima. Contanos un poquito vos de lo que fue ese momento hace 80 años atrás. Bueno, básicamente fue el intento de Estados Unidos de, digamos, poner fin a la Segunda Guerra Mundial, o mejor dicho, buscar la rendición de Japón, es decir, la rendición de Alemania prácticamente estaba hecha. Y la idea era buscar la rendición de Japón y sin una serie de combates con el ejército en tierra que Estados Unidos creía que era muy costoso. Eso llevó adelante en lugar, digamos, de una especie de guerra de desgaste y esperar un tiempo hasta que Japón realmente terminara de rendirse, incluso con la propia resistencia que había a la guerra en Japón. Ya para ese entonces, Estados Unidos decide lanzar 2 bombas atómicas, el 6 y el 9 de agosto, en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, con el objetivo, en realidad, no tanto de hacer rendir a Japón, que era una forma de hacerlo rendir rápidamente, sino de, tener una posición de fuerza en los acuerdos de posguerra, sobre todo con la Unión Soviética, ¿no? Si la Unión Soviética se había atribuido, y efectivamente había sido así, la conquista de Europa, básicamente el fin del régimen de Hitler. En el fin del régimen de Hitler, la responsabilidad mayor la tiene el Ejército Rojo, y entonces Estados Unidos quería en esas negociaciones tener una posición de fuerza, y sobre todo tener una posición de fuerza no solamente por la destrucción de Japón y haber hecho rendir a Japón y sentarse rápido en la mesa de la posguerra, sino además hacerse cargo de todo lo que es el oeste asiático, porque recordemos que en esa Segunda Guerra Mundial Japón había invadido gran parte del sudeste asiático, sobre todo la invasión más importante es la invasión de China, con el genocidio de entre 20 y 30 millones de chinos por parte de Japón. Y entonces Estados Unidos quería hacerse con el sudeste asiático, entonces por un lado hace terminar rápido la guerra y por el otro además muestra su capacidad atómica. Recordemos que es la primera bomba atómica y la única que se usa en una guerra. O sea que lo de Pearl Harbor fue la gran excusa. Casi que los provocaron para que pase eso, ¿no? A ver, Estados Unidos iba a entrar en la guerra porque porque Japón había entrado a conquistar países del sudeste asiático, países que pertenecían a Inglaterra y sobre todo a Francia. Inglaterra y Francia no estaban en condiciones de defender esas colonias, por lo tanto en algún momento eso lo iba a tener que hacer Estados Unidos. O lo iba a hacer la Unión Soviética, ¿no? Entonces Estados Unidos, digamos, está aprontándose para eso, pero también para Japón, las bases norteamericanas en el sudeste asiático eran un problema en su hegemonía, así que ahí había un choque. Lo que quiero simplemente ahí señalar, porque el día de hoy es el tema de las bombas atómicas, es que la bomba atómica no era una necesidad de la guerra en sí, sino era una necesidad de las negociaciones que quería llevar adelante Estados Unidos, sobre todo con la Unión Soviética. Quiero decir que este chiste de Estados Unidos costó al menos
entre 260 y 300.000 vidas, ¿no? Entre ambas bombas atómicas. Eso sin contar el post o contando el post. O sea, todo lo que quedó de radiación. Un post muy breve, o sea, la mitad se muere en esos días y la otra mitad por enfermedades. Luego lo que vos decís, y cuánta gente queda enferma por cánceres Claro, ligados a las radiaciones. Sí. No hay algunas estimaciones, pero a mi juicio son muy escuetas, ¿no? Es decir, No, pero secuelas psicológicas. Yo vi el documental de la bomba atómica y es increíble. La gente comía piedras con radiación. Me refiero a escuetas en sentido de cuantitativas. Pues se habla de un post de gente que se muere después entre 30.000 y 50.000. Me parece que es una cuenta muy escueta, ¿no? Es decir, no está muy bien. Además, recordemos que esa cuenta además está muy filtrada por la administración norteamericana, porque recordemos que a partir de septiembre Japón es ocupado por Estados Unidos y durante un buen tiempo, unos buenos años, Japón es administrada por el general MacArthur. Entonces también esas cifras son difíciles de dilucidar, pero sí, efectivamente, más allá de la cuestión cuantitativa, la cuestión cualitativa es realmente trágica, ¿no? Es decir, es impresionante. Fabián, nos queda clara la intención geopolítica de Estados Unidos en aquel entonces. Estaría bueno hacer un poco la radiografía de cómo estaba en ese momento en el enfrentamiento Japón. ¿Estaba derrotado? ¿Cómo lo dejó configurado la rendición de Alemania en ese momento a Japón? Y después, bueno, esto que sucedió. Claro, si la rendición de Alemania lo deja, y obviamente la conquista de Italia y todos los aliados, bueno, toda la conquista de Europa por parte de los aliados y gran parte de Asia y obviamente África, deja a Japón muy aislado, ¿no? Es decir, deja a Japón muy aislado y muy debilitado, porque recordemos que Japón, digamos, había perdido una serie de batallas como la de Iwo Jima, no Hiroshima, sino Iwo Jima. Sí. Que era una batalla muy importante, es decir, las grandes islas las había perdido Japón, había perdido el predominio naval era fundamentalmente norteamericano. La práctica, digamos, de los kamikaze tiene que ver con eso, con una táctica de alguien que está perdiendo, y entonces decide no solamente perder vidas, sino perder aviones, porque un kamikaze es alguien que destruye un avión. Entonces sí, pero un barco también por ahí muy debilitado, y estaba así al borde, obviamente, no solamente de la derrota militar, sino de la rebelión interna, ¿no? ¿Y a los ojos de la comunidad internacional fue visto esto como un crimen de guerra? ¿Califica? No fue, en términos de la comunidad internacional, depende qué, ¿no? Si uno lo piensa en términos oficial, no. Claro, como por ejemplo cuando terminan siendo juzgados en La Haya, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo así. No son juzgados al revés. Los oficiales norteamericanos terminan, digamos, o sea, mejor dicho, Estados Unidos termina organizando el jurado que va a juzgar a los oficiales japoneses por crímenes de guerra. Claro, todo al revés. Que existieron. Recordemos que hubo un genocidio de entre 20 y 30 millones de chinos por parte de una maquinaria de muerte muy similar a la del nazismo por parte de Japón. Pero, digamos, ellos organizan tribunales de guerra para juzgar genocidas, pero ellos mismos, genocidas, no son juzgados por nadie. Claro, es ver la paja en el ojo ajeno. Sí. ¿Cómo? Es ver la paja en el ojo ajeno. Claro, lo que pasa que, imagínense que es una especie de disputa entre genocidas, ¿no? Entonces, sí. Es muy difícil ponerse de parte de alguno, ¿no? Ahora, sí, desde el punto de vista de la intelectualidad y del mundo de la cultura, en general, hubo muchas críticas a eso. Críticas que también estuvieron muy amenguadas porque también, digamos, se acababa de terminar con el nazismo, ¿no? Se acababa de liberar Europa, se acababa de descubrir toda la maquinaria de muerte y los campos de concentración. Claro, los campos de concentración, los campos de exterminio del nazismo. Entonces, Hiroshima y Nagasaki, digamos, quedan muy relegadas en la consideración general, hasta ya más adelante
donde aparecen ya incluso tratados de no proliferación nuclear, entendiendo que lo de Hiroshima y Nagasaki no puede volver a pasar, y apareciendo, digamos, una serie de corrientes culturales, intelectuales, que empiezan a ser eje en lo que fue Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Tengo una pregunta, Fabián. Hace poco tuvimos el estreno hace un par de años, la película Oppenheimer. ¿Cómo queda Oppenheimer y cómo es la función de Oppenheimer en este momento con la bomba atómica? ¿Cómo es la situación? ¿Lo engañan? ¿Él sabe lo que está generando? ¿Se corre? ¿No se quiere correr? ¿Le cargan las culpas a él? Mira, te voy a ser sincero, el caso Oppenheimer no lo seguí. El caso estrictamente de Oppenheimer y eso no lo seguí. Uh-huh. Lo que sí es importante decir en términos que Estados Unidos hace una serie sobre todo hace una prueba hace una prueba de un experimento. Sí, como siempre, las bombas las prueban, sí, claro. En el propio Estados Unidos. Sí. Generando una serie de problemas muy graves en la población sometida a ese experimento. Y él se da cuenta justamente, bueno, lo que muestra la película, lo que cuenta la historia, es que él se da cuenta ahí el poder que tiene esa bomba, que él calculaba, pero que después como que medio trata de explicar, ¿no? Esto puede generar esto, que es un daño incalculable. Me parece que fue más de lo que se imaginaba también. Y después medio como que le echa la culpa por ser un asesino, medio como que tiran las bombas y dicen, no, la culpa la tiene Oppenheimer. Bueno, pero medio es el artilugio de Estados Unidos siempre como para poder seguir actuando. Eso fue una decisión, a ver, tirar militar, una obvio. Es una decisión que tiene que atravesar una cantidad de filtros Por oficiales. supuesto. Y digamos, no se puede derivar en un científico, ¿no? Pero para nada. Acá hay una decisión, no solamente del presidente Truman, sino de una decisión del conjunto de la estructura política norteamericana, eso y la estructura militar, sí, eso como digo, tirar una bomba de ese tipo implica atravesar una cantidad de filtros muy importantes, ¿no? Si no es como me hace acordar un poco a una película de Stanley Kubrick sobre la bomba atómica, donde todo parece como una confusión, ¿no? Se tira una bomba atómica por error, ¿no? Claro. Sí. No es así, o algún alto mando que quiere tirar la bomba atómica y entonces tira la bomba atómica, y es una película muy conocida. Pero no, eso no funciona así, hay muchísimos filtros. Sí, el doctor Satán. El doctor Strange. Sí, con Peter Sellers. Sí, señor. Exactamente. No, eso requiere una cantidad de filtros, sí. ¿Cómo puede entenderse la segunda parte, o reformulo, puede entenderse la segunda parte del siglo XX y la Guerra Fría sin este episodio? Uno estaría tentado a decir que no, pero la verdad que sí. Es decir, no es un hecho neutral, no es un hecho, digamos, insípido, pero es un hecho que le da fuerza a Estados Unidos, y le da a Estados Unidos cierto control del sudeste, digamos, de Asia Oriental. Pero después, pero hay ciertas cuestiones que es que la Guerra Fría estaba cantada incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, lo que en todo caso Hitler, digamos, lo que se proponía era ser él quien luchara contra el comunismo, ¿no? Es decir, la idea del Tercer Reich es Alemania va a estar a la vanguardia de la lucha contra el comunismo. Y eso es lo que le da muchísimas simpatías en Europa y muchísimas simpatías en Estados Unidos. Recordemos que Henry Ford, digamos, uno de los grandes empresarios norteamericanos, estaba a favor de Hitler y ayudó a Hitler, ¿no? Entonces, esta lucha entre, por decirlo así, el capitalismo y el comunismo estaba prefigurada después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que hace mejor dicho, el resultado de la Segunda Guerra Mundial es poner nombres concretos y dar un escenario diferente, sobre todo no a partir tanto de la Segunda Guerra Mundial, sino de los acuerdos de Yalta, ¿no? Potsdam y Yalta, de cierta
por decirlo así, cierto congelamiento, por eso se da lugar a Guerra Fría, porque hay una serie de pactos de dividir el mundo, y por decirlo así, los enfrentamientos empiezan a correr por otro lado, no son enfrentamientos abiertos. Pero como digo, las bombas atómicas tienen una influencia en esa definición, tienen una influencia en el poder norteamericano, tienen una influencia en el elemento geopolítico, aunque después pues ese elemento geopolítico es después reformulado. Recordemos, China tiene una revolución y Vietnam expulsa a los Estados Unidos, y ahí hay una serie de reformulaciones, por eso no es tan lineal, pero queda claro que además la bomba atómica pone en alerta al conjunto de la clase política mundial de poner ciertas reglas, y eso de hecho fue, digamos, hasta ahora la última bomba atómica que se tiró, ¿no? ¿Hubo algún momento, algún riesgo de bomba atómica? Uno sí, riesgo de bomba atómica, como que está el riesgo de que se vuelva a utilizar. ¿En algún momento la historia pudo haber marcado un nuevo lanzamiento de bomba atómica o simplemente siempre fue como ese miedo que nos quedó? Y lo más cerca es la crisis de los misiles, ¿no? La Guerra Fría. La crisis de los misiles en Cuba. Claro. Que eran misiles que tenían ojivas nucleares. Sí. Eso es lo más cerca que se estuvo, digamos, lo más cerca del estallido de una guerra nuclear general. Luego, tenemos escenarios que son muy conflictivos. Si uno piensa, por ejemplo, el escenario entre Pakistán y China, es un escenario muy conflictivo porque son dos potencias nucleares que están prácticamente en guerra. Sí. Bueno, la verdad que es un placer hablar de historia y bueno, más allá de recordar esta fecha que la verdad nos marca un momento trágico de la historia, porque la verdad que este lanzamiento de las dos bombas atómicas, sobre todo la primera este 6 de agosto en Hiroshima, la segunda en Nagasaki, la verdad que es un momento tremendo de la guerra y sobre todo de la guerra, como una cosa trágica dentro de otra cosa más trágica, ¿no? La Segunda Guerra Mundial y el lanzamiento de una bomba atómica, que un hecho inédito en la historia de la humanidad. Bueno, Fabián, un placer hablar contigo. No, un placer para mí. Nos estamos viendo. Fabián Harari, historiador, el día que Hiroshima conoció el infierno a 80 años de la bomba atómica, un llamado al desarme nuclear.